Buenos días. Hoy en la webinar que vamos a impartir vamos a ver las soluciones de CloudWare Connect al CloudWare Edge de Checkpoint. Primero, muchas gracias por la participación. Comentar que esta sesión es repetida, ya que hace 2 semanas tuvimos un pequeño problema con el reenvío de las convocatorias y vamos a hablar sobre el tema de SD-WAN con soluciones de seguridad de Checkpoint. No sé si hay un micro por ahí abierto. Vale. Bueno, Gartner predice que el 50% de las aplicaciones de productividad y colaboración se van a mover a la nube. ¿Qué ocurre con la experiencia del usuario? Pues al final el tráfico que estamos mandando hacia Internet siempre va a pasar por la MPLS, que al final son líneas dedicadas de alto coste, y además la experiencia del usuario al acceder a las aplicaciones públicas como Office 365, aplicaciones SaaS, pues va a incrementar la latencia y la experiencia del usuario pues no va a ser la mejor que podríamos tener. ¿Qué predice también Gartner? Que el 90% de las branch office van a implementar tecnología de SD-WAN sobre routers tradicionales. ¿Qué ventajas esto tiene? Pues las branch office, los usuarios que están en esas oficinas, van a poder conectarse a esas aplicaciones directamente desde su salida de Internet. ¿Qué mejora tiene? Pues que va a tener poca latencia, ahorro de costes en cuanto a línea, porque no son líneas dedicadas, sino que son líneas públicas por las que el SD-WAN genera esa conectividad. Vamos a poder aprovechar líneas de fibra y, bueno, esa experiencia del usuario pues va a ser bastante buena, bastante mejor que si pasamos todo el tráfico a través del data center. Pero ¿qué problemas nos podemos encontrar en estos desafíos, ¿no? Primero, el de la seguridad. A nivel de SD-WAN estamos hablando de conectividad, pero no estamos contando con la protección, con la capa de protección que tenemos que tener cuando estamos accediendo directamente a Internet. ¿Qué puede generar eso? Pues que estemos expuestos a ataques de nueva generación, ataques de día cero, que puedan comprometer eh, nuestra conectividad, nuestra reputación en nuestra empresa, que puedan atacar a nuestros usuarios, hacerse con el control de las máquinas. Y eso es un desafío que tenemos que cubrir. Después hay otro punto, que la seguridad también se está quedando por detrás debido a la gran demanda que hay en este tipo de arquitecturas con SD-WAN. Al final, los enlaces públicos tienen unas capacidades muy altas y no da tiempo a poder implementar todas las soluciones de seguridad que deberíamos implementar. Entonces, bueno, por eso estamos aquí revisando qué soluciones de seguridad podrían cubrir esta parte de seguridad, ¿no? Esas capas de seguridad. Y después otro punto importante es que normalmente tenemos múltiples soluciones de seguridad, lo que va a aumentar mucho los costos administrativos. Vamos a necesitar tener gente dedicada para ciertos productos y al final la operativa de la gestión de esos productos de seguridad o de esas soluciones pues va a ser muy diverso y no vamos a poder consolidar toda esa gestión. Entonces, Checkpoint propone ciertas soluciones. En este caso, hay 3 puntos. CloudWare Connect es un servicio SaaS por el cual vamos a poder inspeccionar el tráfico de salida hacia Internet, protegiéndolo con los sistemas que tiene Checkpoint. CloudWare Edge es un firewall virtualizado que vamos a poder implementar en los propios dispositivos de SD-WAN para poder inspeccionar el tráfico de entrada y tanto de entrada como de salida. Y después están los equipos de SMB, que son de alto rendimiento. Sería como otra capa de seguridad adicional al SD-WAN, pero aquí tenemos que hacer hincapié en que son equipos con muchas capacidades. Para que os deis cuenta, la nueva serie 3600 y 3800 rinden mucho más, casi el doble de capacidad que la serie 5000 que tenía Checkpoint. Han actualizado ahora también el portfolio y hay una serie 6000, pero para que os deis cuenta, estos pequeños appliance tienen capacidades de alto rendimiento como si fueran equipos de una. ¿Qué nos va a permitir qué nos va a permitir estas soluciones del CloudWare Connect al CloudWare Edge? Pues cubrir tres puntos fundamentales.
el primero de la seguridad. Vamos a contar con una solución que está avalada en el mercado y que vamos a poder proteger a los usuarios y a las branch office de ataques de día cero. Flexibilidad, porque vamos a poder desplegar tanto la solución de CloudWare Connect como la de CloudWare Edge en pocos minutos, y vamos a poder tener esa flexibilidad de aumento de capacidades automáticamente. Y después la eficiencia, vamos a poder consolidar toda esa gestión de estos dispositivos, tanto los servicios que estamos hablando de CloudWare como CloudWare Edge, con la gestión de los firewalls tradicionales, el endpoint, etcétera, etcétera, lo que nos va a permitir tener una gestión unificada y poder correlar todos esos eventos de seguridad en un único punto. Nos va a permitir ahorrar costes en ese sentido. Hablando de los puntos de seguridad, Checkpoint está avalado en el mercado, no es que lo digamos nosotros, sino entidades como NSS Labs nos dan la puntuación más alta AAA en algunos aspectos. Sacamos puntuaciones de protección o de parar ataques de día cero hasta en un 99%. Y vamos a aprovechar, aparte de todas las soluciones que tiene Checkpoint, líderes en el mercado, vamos a poder aprovechar la inteligencia que tiene la Threat Cloud, que es la red de inteligencia de amenazas que se apoyan todos los dispositivos que tiene o todas las soluciones que tiene Checkpoint, y vamos a poder aprovecharla para poder hacer consultas en tiempo real pues sobre una URL que ha podido ser, que no sabemos si está categorizada como buena o mala, pues vamos a poder hacer esa consulta en milisegundos a esta red de inteligencia. El servicio cuenta con distintas funcionalidades. Como podemos ver aquí, pues tenemos la parte tradicional del firewall, control de aplicaciones, ya no solo el acceso a esa aplicación, sino la operativa, las operaciones que podemos ejecutar en esas aplicaciones. Por ejemplo, en Dropbox pues podemos decidir que no podamos subir un archivo o descargar un archivo de Office 365, etcétera. Esas son las operativas que podemos controlar. Después podemos también aplicar filtrados de URLs. Podemos también identificar intrusiones o ataques a vulnerabilidades del sistema en la funcionalidad de IPS. La parte de antivirus tradicional, pues vamos a poder identificar malware basándonos en las firmas que la Threat Cloud pues, tiene en su base de datos. La parte de antibot también es importante porque vamos a poder controlar, poder detener y proteger a los dispositivos que se puedan conectar con una botnet maliciosa. Y después la Threat Emulation. Threat Emulation nos permite, por ejemplo, emular archivos o malware, archivos que no sabemos si son buenos o malos, vamos a poder detonarlos en un entorno controlado, de manera que nos va a dar un veredicto de si es bueno realmente o tiene una actividad maliciosa. Y otro punto importante es la inspección SSL. Podemos abrir el túnel HTTPS para ver el contenido en claro y poder inspeccionar ese tráfico, de manera que por ejemplo, si hay un malware ofuscado o está oculto a través de ese tráfico HTTPS o SSL, pues vamos a poder identificarlo y detonarlo en nuestro entorno de emulación. La red de inteligencia Global Threat Cloud es bastante importante porque al final se alimenta de millones de gateways y endpoints, de soluciones que tiene Checkpoint de sus clientes alrededor de todo el mundo. Si, por ejemplo, un cliente en su sandbox detecta que un archivo que no sabemos si era bueno o malo conocido lo detona y efectivamente es un malware, directamente va a retroalimentar a esta Threat Cloud, y el siguiente cliente que se descargue, por ejemplo, ese mismo archivo ya directamente sabe que es malicioso. Entonces es importante tener ese punto de vista de que las soluciones se están apoyando en esta red de inteligencia. Para que os hagáis una idea, a diario se emulan más de 4 millones de archivos, hay más de 7.000 ataques que se han prevenido y se toman más de 86 billones de decisiones de seguridad. Al final la Threat Cloud se retroalimenta de todos estos elementos, pero después detrás de eso hay un equipo de investigación pues, que está continuamente analizando las nuevas amenazas o campañas de amenazas que pueden ocurrir. Dentro de la Threat Cloud, que es un punto muy importante porque gracias a ello vamos a poder hacer esas consultas de manera muy rápida a esta nube de inteligencia para detectar si estamos descargando un archivo malicioso, si estamos haciendo una que es una bot, pues podríamos, es una fortaleza que nos
que nos permite dotar de seguridad a este tipo de implementaciones que estamos hablando antes, como de SD-WAN. Motores que vamos a utilizar para amenazas conocidas, pues Intrusion Prevention, Antibot, Antivirus, URL Filtering, bueno, los que vemos aquí. Y después, para las amenazas desconocidas, podemos también aplicar distintos motores. A nivel de CPU, si por ejemplo el nivel de la CPU está adquiriendo ciclos de memoria, pues vamos a poder identificar que a lo mejor está haciendo alguna acción o está intentando inyectar alguna librería, por ejemplo, en nuestro endpoint. Después vamos a poder también identificar la familia del malware a la que pertenece. Por ejemplo, hay malware que se apoyan o están creados a base de piezas de código de distintos, pero al final el ADN de ese malware es anterior, ¿no? Bueno, pues vamos a poder también identificar esa familia de malware. Lo que comentaba antes, la emulación de amenazas o la emulación de archivos en un entorno controlado de sandboxing. Threat extraction, por ejemplo, esto para archivos ofimáticos es importante porque muchas infecciones de máquinas y de endpoints son a través de archivos ofimáticos que puedan contener, por ejemplo, un archivo Word, puede contener un código embebido que a lo mejor puede hacer alguna acción maliciosa. Lo que va a hacer Threat Extraction es coger todo el contenido de ese archivo y transformarlo en un PDF. En esa transformación, todo ese código malicioso lo va a eliminar directamente. Y bueno, aquí pues tenemos distintos motores, ¿no? El zero phishing, pues para identificación si una página web está siendo secuestrada, ¿no? O están intentando a lo mejor pues, suplantar la identidad o intentar coger la identidad de los usuarios. Pues vamos a poder inspeccionar los campos incluso de esas páginas web. Después la parte del anti-ransomware, pues también vamos a poder identificar malware que pueda cifrar esos archivos o, bueno, campañas también de anti-ransomware que también podemos conocer gracias a la inteligencia y a los grupos de ingeniería que tiene Checkpoint. Pues bueno, esto es es una base de conocimiento que tenemos que tener muy clara y que es muy importante a la hora de apoyarse a la hora de poder securizar estos entornos. La cobertura para este tipo de solución, en este caso de CloudWare Connect, vamos a poder admitir cualquier protocolo, no vamos a tener ningún problema a la hora de poder generar reglas para proteger o aplicar una regla en concreto de un protocolo. Y también vamos a poder identificar, como decíamos antes, hasta 8.000 aplicaciones. Vale, esa sería la parte de seguridad, que estamos contando con una seguridad líder en el mercado. Después, la flexibilidad es otro punto importante porque hoy en día, pues a lo mejor en las implementaciones de SD-WAN tenemos que desplegar 100 máquinas de SD-WAN repartidas alrededor del mundo. Tenemos que tener la flexibilidad de poder dotar este servicio de seguridad rápidamente, en 5 minutos, básicamente. Entonces, bueno, por automatismos que podemos integrar con distintos vendors mediante API, pues vamos a poder crear la conectividad con CloudWare Connect automáticamente, los sites que se configuran automáticamente, vamos a poder desplegar ese túnel IPsec contra este servicio, de manera que rápidamente vamos a estar protegidos sin tener que hacer prácticamente nada. Como decíamos, el servicio de CloudWare Connect es un servicio SaaS, el cual Checkpoint lo mantiene, lo actualiza y demás. Es bastante fácil de implementar. Simplemente hay que crear un site con unas ciertas características, levantar un túnel IPsec con un túnel grid y en apenas 5 minutos tendríamos la conectividad hecha. La latencia que hay contra este servicio son de 50 milisegundos, que es bastante poco. Además de ello, perdón, voy a ver si puedo cortar por aquí. La garantía del servicio son de 5 9, o sea que es bastante alto. O sea, si se cayera, por ejemplo, un link, tendríamos otro backup para no perder la conectividad. Y después, por ejemplo, este servicio también tiene flexibilidad a la hora de la administración. Podemos administrarlo desde la consola propia que tiene el servicio cloud, que está basada en web, o también podemos integrarlo directamente en la consola de
en la consola tradicional de Checkpoint, de Smart Console. Dependiendo del cliente o lo que queramos hacer, o si tenemos más dispositivos de Checkpoint, por ejemplo, firewalls, pues a lo mejor nos interesa tener la administración local o incluso en la nube, que también se podría tener. Eso nos da bastante flexibilidad. Y otro punto importante es la integración que hay y automatización que hay con distintos vendors de SD-WAN, por la cual mediante API pues, podemos generar los sites automáticamente. Aquí veríamos cómo el servicio, de manera gráfica, cómo sería la alta disponibilidad. La arquitectura es elástica, en el sentido de que si en el branch office crece en cuanto al número de usuarios, pues el servicio va a adaptar para poder inspeccionar esas peticiones adicionales, ¿no? Además, podríamos montar, como decíamos antes, es un servicio de alta disponibilidad, 2 túneles, un túnel primario contra una zona primaria de disponibilidad y un túnel secundario contra la zona secundaria de disponibilidad. En caso de caída de uno, pues siempre tendríamos el acceso a través de esta zona. Y después podríamos inspeccionar el tráfico de salida de Internet. Importante del servicio, la latencia, como decíamos antes, son 50 milisegundos, que es bastante poco. Los data centers están desplegados alrededor de todo el mundo y aquí un punto importante es que los data centers están colocalizados con los data centers de Office 365 de Azure. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que si vamos a acceder a nuestro tenant de Office 365, pues en vez de salir por Internet y dar vueltas alrededor de los distintos ISPs, pues directamente hay un enlace dedicado, una conectividad dedicada. Hay un acuerdo entre Office 365 y Checkpoint, de manera que vamos a poder lanzar ese tráfico a esa aplicación de manera directa. Con lo cual, pues, la experiencia del usuario frente a esta solución, que muchos clientes la suelen utilizar, casi el 50 o 70% de los clientes utilizan Office 365, pues es un punto importante. Esto sería un ejemplo de la entrega del servicio. Tendríamos distintas oficinas, generaríamos 2 túneles. Cada túnel tiene un ancho de banda de 800 megabits por segundo. En el caso de que necesitemos más ancho de banda, simplemente tendríamos que generar otro túnel y con eso ya tendríamos más ancho de banda. Esto se va a conectar directamente con los conectores de cloud de Checkpoint y va a hacer forwarding al servicio de CloudWatch Connect, donde vamos a tener las políticas de seguridad y vamos a poder inspeccionar el tráfico de salida. El ancho de banda del tráfico de salida son, creo que 3,4 gigabits por segundo y, bueno, yo creo que es más que suficiente para tener una experiencia buena a la hora de navegar por Internet. Además, lo que implica el poder redirigir ese tráfico a la pasarela de CloudWatch Connect es que vamos a poder limpiar el tráfico de navegación, con lo cual pues estaremos protegidos frente a las amenazas avanzadas que existen hoy en el mercado. Como veríamos, pues nos apoyaríamos en la Thick Cloud, que es un punto importante, donde vamos a tener la emulación de las amenazas en un sandbox, vamos a poder hacer consultas de reputación de archivos, de URLs, vamos a poder aplicar políticas de antibot. Al final, pues bueno, es un apoyo que tiene que estar ahí. La flexibilidad, que hablábamos antes de las opciones de administración, puede ser a través del portal de CloudWatch Connect, el cual accederíamos desde la página web de Infinity Portal. El Infinity Portal es un portal donde se aglutinan todos los servicios que tenemos contratados de Checkpoint. Aquí se ven unos pocos, pero bueno, hay muchísimos más. Pues por ejemplo, aquí está la parte del CASB, el CloudWatch SaaS, por ejemplo, la administración de los endpoints a través de la nube. O, por ejemplo, como decíamos antes, pues, si el cliente quiere administrar sus gateways y además estos servicios a través de su consola on-premise, pues también lo podríamos hacer. Esa es la flexibilidad que nos permite Checkpoint. El despliegue de estos sites serían bastante rápidos, es generar un site con los parámetros que nos piden aquí y en 5 minutos nos daría los parámetros de configuración para hacer el túnel IPsec en este caso, o el GRIE, pero vamos, en este caso es más seguro el IPsec, pues nos daría los parámetros de la fase 1, de la fase 2, de la clave de la PSARE key,
Entonces, bueno, nos facilita bastante el despliegue, ¿no? Por eso se hace bastante rápido. Y en un momento, una vez que tenemos ya eso desplegado, ya podríamos empezar a ver qué está ocurriendo con la navegación de nuestros usuarios. Pues podríamos identificar si hay algún, por ejemplo, algún endpoint que ya está haciendo, se está conectando con alguna botnet, pues aquí lo veríamos reflejado en apenas un golpe de vistazo. Además, podemos generar luego reports de distintas características, o podemos generar reports generales donde veamos la infección de los hosts o a qué páginas hemos navegado más, qué consumo hemos tenido de datos, etcétera. Y, por ejemplo, cuando hacemos una detonación de un archivo en el sandbox, lo que nos va a permitir es generar un reporte, minucioso de todas las acciones que se supone que ese malware está haciendo. Ha intentado hacer escalado de privilegios, ha intentado moverse lateralmente, ha intentado inyectar un archivo con una librería maliciosa, etcétera. Y entonces, pues bueno, esto nos va a ayudar también a hacer un análisis forense de lo que ha ocurrido. Los mecanismos pues, serían de distinta manera. Podemos hacer el análisis del código de manera estática y también dinámica, por comportamientos. Al final, pues vamos a identificar esos patrones que vamos a identificar esos patrones que nos van a decir a qué familia pertenece ese malware. Aquí en este caso, en esta webinar, en esta presentación, hablamos sobre todo de dos alianzas fuertes, pero hay otras integraciones con otros vendors que luego veremos más adelante. En este caso, por ejemplo, con VeloCloud podemos integrar el orquestador de VeloCloud para que haga directamente ese site que hemos visto en la slide anterior, lo haga automáticamente y los parámetros de conectividad se los aplique a un dispositivo de SD-WAN, de manera que de manera automática lo vamos a poder desplegar en cuestión de minutos. Si tenemos, por ejemplo, 100 dispositivos SD-WAN, pues lo vamos a poder desplegar de manera automatizada y bastante rápida. Al igual que Silverpeak, perdón, el orquestador también se puede integrar mediante API con el CloudWatch Connect, de manera pues eso, que va a generar el site, nos va a transferir los parámetros de conectividad que tenemos que aplicar en el dispositivo de SD-WAN y de manera automatizada pues vamos a poder establecer ese túnel IPsec. Al final, bueno, como decíamos antes, es bastante elástico, o sea, nos vamos a poder adaptar a las necesidades del cliente y como parte fundamental o importante es que vamos a poder hacer la integración con la API. Aquí, como decíamos, pues tenemos distintas APIs para poder generar el site, etcétera, etcétera. Aquí sería un vídeo de cómo lo hace Silverpeak. No lo voy a emitir porque es bastante corto, no queda del todo claro. Pero bueno, sí, eso sería un poco la vista de la integración con la API. Si no tenemos esa integración con la API, nos va a dar igual. Simplemente lo vamos a hacer manual, pero lo vamos a hacer de manera bastante rápida también. Y vamos a soportar muchos vendors que pueden utilizar este servicio de seguridad de navegación. E incluso decir que un router tradicional, por ejemplo, también puede establecer un túnel contra este servicio y aplicar esa capa de seguridad que nos permite CloudWatch Connect. Incluso, por ejemplo, dispositivos firewalls, por ejemplo, de Checkpoint, que a lo mejor, pues eso, quieran aprovechar la potencia que tiene CloudWatch Connect, también podemos establecer ese túnel. De hecho, la demo que voy a enseñar luego está hecho de esa manera. Con un Checkpoint, con un firewall, lo que hace es establecer un túnel IPsec y lanzar todo ese tráfico a través de este servicio SaaS. Y después las políticas las aplicamos en el servicio, en el propio servicio. Y aquí está la otra parte de la seguridad, otra capa otra solución dentro de Checkpoint. CloudWatch Edge nos permite virtualizar un checkpoint e integrarlo directamente en el dispositivo de SD-WAN. Nos va a permitir tener 500 megabits por segundo de prevención de amenazas. Vamos a poder aplicar seguridad tanto de entrada como de salida. Vamos a poder redirigir el tráfico que tengamos en el propio SD-WAN, vamos a poder redirigirlo a ese firewall virtualizado.
de manera que vamos a poder aplicar en ese firewall virtualizado todas esas capas de seguridad que hemos estado hablando anteriormente. Y también flexible, o sea, esto es flexible. Al final también podemos administrarlo a través de la Management Cloud, la SMP, o también lo vamos a poder administrar con la solución de on-premise de la Smart Console. Si tenemos distintos gateways desplegados, pues a lo mejor queremos también aprovechar esta gestión on-premise pues para estos firewall virtualizados en estos dispositivos. Comentar que ese rendimiento que hablamos anteriormente de 500 megabits por segundo lo vamos a poder hacer o vamos a poder tenemos esa capacidad simplemente con una máquina ligera de virtualización que necesita solamente un core, 1 GB de RAM y 1 GB de disco. Con esto tendríamos ya esa máquina virtualizada de manera estable. Lo integraríamos directamente en el dispositivo de SD-WAN, normalmente bajo sistemas de KVM, aunque bueno, se puede revisar también otros formatos, que nos podéis hacer la consulta si tenéis alguna duda. Y después pues, lo que hablamos, la administración centralizada, a través de la cloud lo podríamos hacer. Aquí se vería una integración con VeloCloud, por ejemplo, en la parte de VNF, las funciones de inserción del tráfico o de cómo podemos redirigir ese tráfico hacia ese checkpoint virtualizado, lo tendríamos directamente aquí. Simplemente sería activarlo y redirigir ese tráfico, hacer la inserción de ese tráfico hacia el checkpoint virtualizado y ya podríamos aplicar esas políticas de seguridad. Y después, la última parte, la eficiencia. Hemos estado hablando que pues, nos permite administrar estos dispositivos a través de una consola centralizada, bien sea en nube, bien sea en cloud. En este caso estamos viendo un pantallazo de la gestión de la R8040, donde podríamos gestionar todo nuestro parque de dispositivos de checkpoint, pues por ejemplo, firewalls virtualizados en nubes públicas, firewalls virtualizados en nubes privadas o en VMware, aplicar esta política concreta a un dispositivo físico de firewall, de checkpoint. Y bueno, al final tendríamos en una misma consola toda la unificación de las políticas. Eso nos permite pues, tener bastante... nos permite garantizar que la operativa pues, sea más eficaz. Y si no queremos ese modelo de consola on-premise, tendríamos el modelo de la consola en nube, que es bastante más simple, pero no menos efectivo. Tendríamos aquí las políticas de acceso, después tendríamos otras políticas de protección, en este caso, por ejemplo, de inspección de tráfico HTTPS. Podríamos descargarnos directamente el certificado que nos genera el servicio e instalarlo en los PCs para poder inspeccionar y abrir el tráfico SSL. O bueno, también podemos subir nuestro certificado de empresa a este servicio y aprovechar, pues ya que tenemos una entidad certificadora, pues aprovechar nuestro certificado pues para poder hacer el descifrado del túnel SSL. Si queremos, por ejemplo, omitir que se inspeccione ciertas categorías, también lo vamos a poder, o que no se inspeccione ciertos sites o sus redes. Entonces, bueno, también es bastante granular a la hora de elegir qué queremos inspeccionar y qué no queremos inspeccionar. Esto es importante porque, como comentaba anteriormente, aquí dice el 83% del tráfico de Internet, la verdad es que cada vez va aumentando más. Utiliza HTTPS y bajo HTTPS o por dentro del HTTPS se ocultan esos archivos maliciosos o esos ataques de día cero que existen hoy en día. Entonces necesitamos inspeccionar ese tráfico HTTPS pues para, por ejemplo, detonar ese malware en un entorno controlado, en nuestro sandbox. Si no tuviéramos esa inspección SSL, sería complicado. Y después la eficiencia. La eficiencia, pues al final nos va a permitir reducir la investigación, por ejemplo, de la correlación de la investigación de los eventos de seguridad. Vamos a poder correlar todos esos eventos de seguridad en nuestra consola centralizada
y al final pues vamos a poder reducir el gasto de seguridad en un 20%. Al final, consolidando todo esto en una arquitectura, en un ecosistema único, pues no tendremos que tener distintas soluciones desplegadas en nuestra empresa con gente dedicada especialista en cada uno de esos campos. De manera, con esto, pues al final tenemos la unificación de esos logs, de la gestión y podemos, pues eso, agilizar bastante las operativas y tener una visión de la seguridad mucho más granular o más detallada. Vale. Aquí la arquitectura, bueno, como veríamos, Checkpoint Infinity se compone de un montón de, o sea, bueno, el ecosistema que tiene Checkpoint se compone de un montón de soluciones de seguridad diferenciadas por verticales, ¿no? Podríamos decir. Aquí veríamos la parte de red tradicional, los firewall tradicionales de data center, aquí tendríamos los servicios de cloud, que es lo que estamos hablando, aunque hay otros cuantos más, como por ejemplo la parte de CloudWare SaaS, que es la parte de CASB o Dom9, que nos permite proteger las cargas de trabajo. O por ejemplo también la virtualización de los firewall virtuales o de los firewall virtualizados en nubes públicas o privadas. Después tendríamos también la parte de la protección de los móviles a través del SandBlast Mobile, que nos va a permitir pues, eso, proteger al dispositivo de posibles ataques a través de aplicaciones maliciosas o de vulnerabilidades que tenga ese dispositivo, el acceso a infecciones que puedan venir a través de la navegación, pues también tendríamos soluciones de protección de los dispositivos móviles y, por supuesto, de los dispositivos tradicionales del endpoint con SandBlast AI. Pues al final, pues podremos tener distintas funcionalidades como anti-exploit, etcétera, que bueno, nos va a proteger a ese dispositivo de que se pueda infectar o pueda ser secuestrado. Y todo eso se integra en una plataforma única, ¿no? Que es, por ejemplo, el Infinity Portal, que al final pues, nos ayuda a administrar y a tener esa gestión de todas estas soluciones que tiene Checkpoint. El partnership que tiene Checkpoint con otros vendors que se dedican a SD-WAN, por ejemplo, hablando de SD-WAN, pues son todos los que vemos aquí, incluso se está trabajando en otras integraciones como Oracle y demás. Y bueno, y al final nos va, y por ejemplo también Stream Network, también nos va a ayudar a la hora de tener una solución pues para los distintos vendors, ya no solo para SilverPeak como veíamos antes o VeloCloud. Bueno, estos serían un vistazo de la competencia. Sobre todo aquí, lo más importante es, aparte de la capacidad de los LSAs, el ancho de banda de la performance que podemos dedicar por ejemplo, con CloudWare Connect, tendríamos 860 megabits por segundo de ancho de banda contra esa nube, frente a otros vendors que directamente no lo tienen. O, por ejemplo, la simplificación o la administración a través de la management en cloud, pues otros vendors no la tienen. Entonces, bueno, se pueden cumplir con casi todos los apartados que vemos aquí descritos. Después en la página web de Checkpoint podríamos ver un poco más de información de esto, pero bueno, también estamos nosotros si queréis consultarnos acerca de qué solución es la que mejor se adapta a la necesidad del cliente. Y nada, y lo que voy a mostrar ahora es un poco el dashboard de la solución. Vale, aquí tendríamos un PC que está navegando a través de ese portal, para lo que veáis aquí, por ejemplo. Esto imagino que tiene, sí, tiene el certificado de Checkpoint, del CloudWare Connect, de manera que vamos a poder inspeccionar ese tráfico. Por ejemplo, algo de categorización web que tenemos aquí bloqueado, pues, as.com, que es de deportes. A nivel de navegación de URL filtering, pues funciona bastante bien y es útil, ¿no? Porque al final estamos protegiendo el acceso de los usuarios a páginas buenas. En este caso es buena, pero bueno, maliciosas principalmente. Por ejemplo, en OpenFish, que suelen actualizar casi siempre estos phishing.
Checkpoint lo detecta, o sea, no hace una inspección, consulta con la 3Cloud y es capaz de identificar que es una página de phishing. Si nos vamos a típico ACAR muestra, este va a través de HTTPS, o sea, HTTP, perdón. Esto lo bloquearía, pero si no tuviéramos la inspección de HTTPS, yo si doy aquí, directamente me lo descargaría. Además es un zip, pero es capaz de identificarlo, porque estamos haciendo la apertura del tráfico SSL. Vale, entonces, bueno, estamos navegando, no hay problema, CNN News, como estábamos viendo antes. Vale. Y ahora lo que es la consola, para que le vaya a ir rápidamente. Bueno, antes de la consola, me gustaría que vierais esto, que es el checkpoint que tengo desplegado, que es como comentaba antes, podemos utilizar un router tradicional o dispositivos de SD-WAN, cualquier elemento que pueda hacer un túnel IPsec contra el servicio de CloudWark Connect, por ejemplo, podemos utilizar esta solución. Aquí en este caso, pues tenemos, si abro aquí, por ejemplo, un evento, esta es la máquina a la que me estaba conectando, pues veremos que el gate es de la VPN, la community es el Connect, que ahora lo enseño aquí, la comunidad de VPNs. El tráfico está cerrado, también tenemos esa protección de tráfico que no esté visible, que no sea salida en plano, ¿no? De esas sucursales. Y esto, simplemente para que lo veáis rápidamente, aquí tendríamos el gateway que está, este checkpoint que tengo aquí virtualizado, y aquí tendríamos el otro site. Este site tiene esta IP, que resuelve este nombre. La topology, vamos a decirle que mande todo el tráfico de Internet hacia ese servicio. Y la comunidad de VPN. Esa comunidad de VPN, todos estos parámetros de aquí, de cifrado, y la fase 1, la fase 2, esto nos lo va a detallar el servicio directamente. Te va a decir, tienes que configurar de este tipo, con este algoritmo de cifrado, con este algoritmo de integridad de datos, etcétera. Y entonces, pues esto nos va a ayudar a la hora de establecer el túnel. La sale secret, que esto no lo dice en el site cuando generamos. Y vale, y una vez ya en el site, esto ya es la parte del Infinity Portal. Aquí tendríamos los servicios que ahora mismo tenemos activos, pero bueno, hay muchos más de los que no aparecen aquí. Si nos vamos al CloudWark Connect, que es el que está aquí, aquí tendríamos los assets. Esta es la VPN que ahora mismo está activa. Si viéramos las instrucciones, esto me da igual que lo veáis porque se puede destruir. Tendríamos estos parámetros, que es lo que estaba comentando antes. El destino sería este. Y una vez creado ese túnel, tendremos que añadir alguna ruta hacia este host, le hacemos un pin y directamente ya el servicio, en cuanto lancemos tráfico, directamente el túnel va a levantar. Aquí veríamos que he elegido un generic router o SD-WAN o un dispositivo de checkpoint. Aquí, para que lo veáis demo, esto sería la calle Serrano. Esto Serrano de WAN. Vamos a utilizar el de Francia y lo que vierais es esto. Aquí tendríamos todos los dispositivos que podemos integrar con este servicio. Pero esto no está cerrado. Al final, Checkpoint Gateway, al final podemos utilizar, insisto, cualquier router que pueda generar un túnel IPsec. O sea, cualquier dispositivo que permita hacer esos túneles, vamos a poder utilizarlo para lanzar el tráfico hacia esta nube y poder aplicar esas capas de seguridad que estábamos hablando anteriormente. Aquí nos dará el FQDN del dispositivo. Bueno, esto ya son, hay que decir, hay que indicar qué redes internas tenemos en el otro lado, pero bueno, sobre todo lo que quería que vierais es todos los tipos de dispositivos que podemos implementar en este servicio. Después aquí están las capas de control. Esta viene por defecto. Esta ya no podemos tocarla
porque ya viene predefinida, pero nos va a aplicar pues, el antivirus, antibot, el emulation, el sandbox, el Sandblast Emulation, el Sandblast Emulation de Checkpoint. Nos va a poder pues, prevenir de esos ataques a través de HTTPS, comunicaciones de command and control, de botnets, contenido sospechoso, contenido activo malicioso, ataques de IPS, de red, etc. Las reglas de control, como veíamos antes, son bastante simples, pero es lo que necesitamos. En cuanto tenemos ya el servicio levantado, directamente estas reglas de aquí las tenemos ya preconfiguradas. Bueno, estas de aquí no, en este caso de aquí, estas son las de prueba que he hecho, pero tendríamos todas estas que están aquí, todas estas categorías las podríamos bloquear. Si queremos ser más permisivos, pues tendríamos que habilitarlo. Pero bueno, directamente lo que voy es que una vez desplegado este servicio ya tenemos esa seguridad aplicada. Aquí podríamos aplicar, por ejemplo, por IPs o, por ejemplo, también si queremos integrarnos con identificación de usuarios, nos podemos integrar a través de un Identity Provider, pues a través de SAML o a través de ADFS. Podríamos también identificar a los usuarios. El On-Premise Management, si queremos administrar estas políticas a través de una consola on-premise, pues también lo podríamos hacer. Me falta esta de SSL. Aquí tendremos el Full Inspection. Aquí podríamos eso, anteriormente descargar ese certificado, instalarlo en las máquinas para poder hacer el descifrado SSL. Y aquí podríamos hacer las excepciones, por ejemplo, por temas legales, pues no podemos hacer descifrado de SSL de servicios financieros, temas de gobernanza, temas de salud, eso no lo podríamos inspeccionar, estaría prohibido. Vale. Y una parte importante también es tener la visibilidad de estos logs. La visibilidad de lo que está pasando. En este caso está aplicado a 7 días vista. Si lo aplico a ver, los últimos 30 días, aquí no estaba desplegado y aquí empezamos a tener ya tráfico a través de este servicio. Tendríamos todo esto. Por ejemplo, vamos a ver, si nos vamos aquí ya nos va a desglosar un poquito más el log. Aquí pues veríamos la regla, bueno, el evento que se ha generado, ¿no? Pues en este caso, pues del Blade IPS hemos podido contener el ataque de un ransomware, por ejemplo. Aquí también a golpe de vistazo, perdón, tendremos las estadísticas, etcétera. Después tendríamos otra pestaña por defecto que es el Access Control, que directamente, si decimos, vamos a poner también los últimos 30 días, pues tendríamos aquí todo lo relacionado con el control de accesos. Veríamos el tráfico total que se ha generado a través de este servicio, etcétera. Y otra cosa importante son los security reports. Estos reports se pueden mandar automáticamente a los administradores todas las semanas o cada cierto tiempo, de manera pues, que siempre van a estar actualizados en cuanto al estado de su cliente. Lo podríamos exportar también, si queremos exportar, lo tenemos aquí, etcétera. Y bueno, y después está la parte, bueno, aquí tendríamos el informe, la parte de los logs ya en bruto. Tendríamos todo lo que está sucediendo aquí ahora mismo. Y teníamos también los filtros estos que nos van a ayudar a identificar, por ejemplo, temas de Application Control IPS. Aquí tendríamos los eventos estos. Un golpe de vistazo. Y así de sencillo, la verdad. Es muy sencillo. Cuando los tenemos automatizados estos sites, por ejemplo, cuando estábamos viendo antes las slides, la automatización mediante API, estos sites te los generaría automáticamente, con lo cual pues, es una ventaja a la hora de desplegar cientos de dispositivos de SD-WAN. Y además estamos contando con una solución y un fabricante avalado en el mercado, ¿no? Que lleva más de 25 años dedicándose a la seguridad.
y que ya no es que lo digan, digamos, nosotros o lo diga el propio Checkpoint, sino que entidades de terceros pues ya así lo dicen. Y con esto más o menos hemos terminado. Si tenéis alguna duda adicional, pues tenéis aquí nuestro número de contacto, nuestro correo, tanto de Preventa como del SIS Specialist Guillermo. Y nada, estaremos encantados de ayudaros a la hora pues, de aconsejaros en qué solución es la que mejor se adapta a la necesidad del cliente. Y nada, muchas gracias por la asistencia y que tengáis un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Gracias.